Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto enorme que el Señor nos dé un día más de vida. Hoy, día lunes 25 de enero. Hoy la iglesia, familia querida, nos invita a celebrar a un gran santo. En especial nos invita a celebrar la conversión de San Pablo Apóstol. Y es interesante notar todo este proceso porque a veces la gente piensa que convertirse es como un proceso, es como un arte de magia, te toca a Dios y ya estuvo. No, es un proceso de vida y lo podemos encontrar en todo este proceso en donde el mismo Pablo fue cambiando, se fue transformando después de el llamado de Dios, después de cómo el Señor lo bota, digamos, del caballo y tiene ese encuentro personal con el Señor, de esa voz: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Quiero que escuchemos un poquito la pericopa de la conversión de Pablo. La conversión de Saulo de Tarso en su camino hacia Damasco, con objetivo de apresar a los cristianos, es sin duda uno de los hechos más extraordinarios de la iglesia. La iglesia de Dios lo convierte en uno de sus apóstoles. La doctrina del cuerpo místico de Cristo recibe una clara ilustración cuando Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Les invito que en esta misma secuencia de conversión leamos el Evangelio de hoy. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que los acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y así celebramos la conversión de San Pablo, 25 de enero. Y es interesante ver o notar que la conversión requiere un proceso, ya un proceso que no es a la noche a la mañana. El convertirse, tener nuestra conversión, tener nuestro proceso de conversión no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso de vida, es un cambio de vida que uno va adquiriendo, es una mentalidad que uno va adquiriendo conforme va teniendo ese encuentro personal con Jesús de Nazaret. Tal es el caso de lo que le pasó a Pablo. Después de ser perseguidor de los cristianos, porque perseguía a muerte a los cristianos, resulta que de perseguir a los cristianos se vuelven perseguidos. Es decir, desde ese momento, después de la conversión, a él lo persiguen, porque él ya empieza a dar testimonio del amor de Dios y empieza a expresar el gran amor de cómo Dios fue tan grande, fue tan maravilloso, que también lo llama a él. Y como él dice: yo soy el último de todos, yo soy el aborto, queriendo decir que Dios se fijó en él aún siendo malo. Por eso hoy el Evangelio de Marcos nos relata la aparición de Jesús a los 11. Recordemos que según el Evangelio de Marcos nos encontramos justamente después de la resurrección, en donde Jesús se presenta a sus discípulos y le da el poder y le da la autoridad.
Es Jesús el que envía, es Él el que llama y es Él el que da autoridad. Nadie puede tomarse autoridad por sí solo para hacer las obras de Jesús. Y Jesús dice, se presentan a los dos y le dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es el anuncio, es la proclamación del evangelio, lo que hoy está, digamos, según la palabra de Dios, es lo que está de moda. Ya, porque después de encontrarte con el Señor, después de haber reconocido, después de haber experimentado al Señor, no te queda más de anunciarlo, proclamarlo y hacerlo vida en tu vida. No puede haber discipulado sin antes haber tenido un encuentro personal con el Señor. Y Jesús le dice, vayan y anuncien, proclamen a todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Es decir, es un proceso de evangelización para que todos los que crean en Él, todos crean en su proyecto de amor y crean en ese Jesús salvador y transformador de sus vidas. El que crea y se bautice se salvará. Miren qué lindo. Creer y convertirse nos lleva a ser, desde ese momento que hemos creído, a ser salvados, sentirnos salvados. Se salvará. Más el que se resista a creer estará condenado. No cabe duda que en este proceso evangelizador habrá mucha gente que no entenderán, mucha gente que no nos oirán, mucha gente que hablarán otras cosas y quizás calumniarán de nosotros. No nos preocupemos, este es el proceso de evangelizar. Se reirán de ti, no te harán caso, qué sé yo. Sin embargo, dice, solo el hecho de no haber creído en Él serán condenados. O sea, unas palabras fuertes de las que Jesús le dice a sus discípulos. Y justamente le da lo que se llama la autoridad. Jesús da autoridad a sus discípulos, como da la autoridad a sus apóstoles, como da la autoridad a sus sacerdotes. Y vean que los signos que deben de acompañar al auténtico discípulo, al auténtico misionero, al auténtico evangelizador. ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los milagros que lo acompañarán? A quien ha creído profundamente en el Señor, arrojarán demonios en su nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, si beben algún veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Miren, Jesús quiere que sus discípulos, quienes creen en Él, quienes confían en Él, tienen que hacer lo mismo que Él hizo. Y les da el poder y les da la autoridad para que ellos actúen, sanen, liberen al pueblo. Este pueblo que necesita alegría, que necesita paz, que necesita amor. Pues sus seguidores tienen que ser portadores de ese amor, portadores de esa alegría y portadores de la misericordia. Que es a lo que ustedes y yo, familia querida, estamos llamados. Ahora ya no son los discípulos, ahora ya no es Pablo el que se debe de convertir, ahora eres tú y ahora soy yo. Que debemos de convertir, debemos de escuchar al Señor, debemos dejar que el Señor transforme nuestra vida y dejarnos enviar y dejarnos transformar por su amor. ¿Cuánta gente, cuántos hombres y mujeres viven sin conocer al Señor? O quizás algunos en tu familia viven sin conocer al Señor porque no han querido aceptar el mensaje evangélico del Señor. No te canses, síguelo proclamando, sigue anunciando el reino de Dios, sigue hablando de Jesús, porque un día entenderán y un día comprenderán que solo el Señor de veras nos puede dar la felicidad que nosotros necesitamos en nuestra vida. Que el Señor realmente hoy toque nuestra vida, sane nuestro ser y nos ayude a amarle y nos ayude a sentirnos discípulos y nos ayude a sentirnos verdaderamente testigos del amor del Señor. Por eso el seguir a Jesús significa ir haciendo un cambio en nuestra vida. Hagámoslo, familia.
Si de veras hemos sentido el llamado de Dios, si de veras nos hemos sentido en este año que estamos empezando, hemos sentido que el Señor nos llama, seamos diferentes. Seamos diferentes, cambiemos de actitud, seamos más honestos y más sinceros, seamos más generosos, seamos más auténticos, porque en eso se ve reflejado cuánto de veras el Señor sigue transformando y sigue amando y sigue haciendo obras en nuestra vida. Hoy el Señor nos invita en este día lunes a que de veras abramos nuestro corazón y que demos testimonio de amor. ¿Y dónde podemos dar testimonio del amor de Dios? Donde tú estás, familia, en tu trabajo, en el taller, en tu quehacer, con tu familia, donde sea, da testimonio de amor. ¿Y cómo voy a dar testimonio? Aunque sea a la hora de comer, haces una oración, da gracias al Señor. Rezando un rosario, da gracias al Señor. Santifica, glorifica al Señor. Y ahí seremos reconocidos como verdaderos discípulos del Señor. Estamos invitados pues en este día lunes a dejar que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Y así como siga obrando en nuestra vida, a dar testimonio para que otros crean en nosotros. Recuerden, nosotros somos el rostro visible de Jesús. Los demás miran en nosotros o deben de ver en nosotros el rostro amoroso y compasivo de Jesús. Abramos nuestro corazón y tratemos de ahora en adelante ser más honestos y ser más sinceros. Les bendigo por familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, yo les invito a cada uno de ustedes que si les gustó el mensaje, les gustó el video, por favor suscríbanse, porque a la vez de suscribirse y darle like al video, ustedes colaboran a que muchas más personas sigan evangelizadas a través de este video, y sobre todo para que sigan mucho tiempo en YouTube o en esta plataforma en especial esta reflexión. Entonces, por favor, ayúdenme en eso. No para ser más famoso, no, sino para que sea glorificado el Señor. Cada día sea amado, conocido y sobre todo sea glorificado. Ánimo, familia. Les quiero mucho. Dios les bendiga. Ánimo y mucha fortaleza. Bendiciones a todos. Dios sigue estando con nosotros. Ánimo. Bendiciones.